Vamos a tratar el tema del censo y conocer qué opinan desde otros sectores. Por ejemplo, con los senadores, tenemos 2 senadores invitados para hablar sobre este tema. ¿Qué opinan sobre la postergación del censo hasta el 2024? Está vía Zoom con nosotros Fernando Baca, senador de Comunidad Ciudadana. Y está con nosotros también vía Zoom William Torres, senador del MAS. Muy buenos días, bienvenidos, muchísimas gracias. Comenzamos entonces con el senador Fernando Baca, por favor. Y quisiéramos preguntarle cuál es su opinión respecto a la postergación del censo hasta el 2024. ¿Cómo está, Lucía? Muy buenos días, un abrazo cordial, siempre un privilegio poder participar en este espacio, te lo agradezco, y también un saludo muy cordial a Willy y a todos los amigos que ven el programa. Bueno, como gran parte de la población, el día de ayer nos hemos anoticiado de una decisión supuestamente consensuada a través de una institución que termina de algún modo siendo afín a la institucionalidad del gobierno, en este caso el Consejo Nacional de Autonomías. Y digo que puede ser una noticia un tanto engañosa y nos puede generar una suerte de gratitud con la información. Sin embargo, hay que ponerla en contexto, Lucía, y población boliviana. Sistemáticamente el gobierno nacional, a través del Ministerio de Planificación, la anterior ministra y el actual, y también las instituciones como el INE y el IGM, han prácticamente manifestado que tenían todo en orden, que el proceso censal estaba viento en popa y que no tenían en absoluto ningún tipo de problema y que todo estaba bajo control. Eso en términos un tanto comunes y pedestres. En otras palabras, cuando nosotros hacíamos las preguntas necesarias para que entienda la población cómo estaba el censo, lo que recibimos básicamente fueron respuestas evasivas y, por cierto, muy engañosas. Esto no es de recién. Desde hace mucho tiempo atrás solicitábamos precisamente que se nos informe asuntos relacionados a la transparencia de la información en una página web que, por ejemplo, no tiene contenidos significativos. Pedíamos información respecto al avance de la cartografía, respecto al proceso de elaboración de la boleta censal, respecto al tema de participación de las entidades territoriales, no solamente alcaldías o gobernaciones por un lado, también la parte académica, como en el caso de las universidades y otros sectores, el tema de cómo se iba a sistematizar, el tema de los cronogramas, el tema de la cuestión postcensal, el tema de cómo se iban a gastar, cómo se iban a evaluar, por ejemplo, los créditos de Fonplata y del BID, por un lado 40 millones y por otro lado 27 millones. Entonces fueron preguntas que sistemáticamente realizamos al gobierno y obviamente la respuesta única que tuvimos fue evasión y por otro lado de alguna manera certificación de que todo estaba tranquilo y que el censo se tenía que realizar en la fecha programada por el decreto 4546. Y vaya sorpresa, luego de tanta insistencia, el día de ayer precisamente el Consejo Nacional de Autonomías, en coordinación con el gobierno, deciden reprogramar este censo que es tan importante para la planificación nacional para el año 2024, sin mayor criterio técnico. Si en un principio negaban de que habían dificultades, ahora asumen que sí, eso es una irresponsabilidad y eso es una mentira enorme que se le ha expuesto al país. Alguien tiene que responder. Nosotros éramos conscientes de la necesidad de reprogramar, evidentemente, y con esto voy cerrando esta parte. Hemos solicitado en reiteradas oportunidades y personalmente en cuanto a palestras se me ha dado posibilidad porque represento una región que tiene muchos problemas en la fecha programada noviembre, febrero, por ejemplo. Vengo de la Amazonía y hemos insistido constantemente en que se debería reprogramar el censo, pero no en la magnitud que ahora se ha determinado. En todo caso, el decreto sigue vigente, lo de ayer ha sido una solicitud, un pedido, y hasta que no se derogue el anterior decreto, el decreto sigue vigente. Eso es cuanto puedo aún mencionarte en esta primera parte, querida Lucía. Perfecto, muchas gracias. Vamos entonces con el senador del MAS, William Torres, a conocer su opinión
respecto a esta postergación del censo hasta el 2024. Lucía, muy buenos días. Un saludo cordial también al senador Fernando Baca y a todos los seguidores de La Razón. Sin duda, el trabajo esencial que se ha venido desarrollando a lo largo de estos días, semanas y meses pasados, se lo ha hecho en cumplimiento del cronograma que tenía previsto el INE. Y en ese marco se han estado desarrollando ciertamente todas las actividades planificadas. Ahora bien, cierto que para el día de ayer se convocó al Consejo Nacional de Autonomías, que en última instancia son las entidades territoriales que tienen mucho que ver con el tema del censo. Y en ese marco se ha establecido que lo mejor para tener un censo no apresurado, porque hay que reconocer que efectivamente falta muy poco tiempo para el 16 de noviembre y el avance, por lo menos en la actualización cartográfica, demanda un poco más de tiempo, y en ese marco se tomó esa decisión. Lo lamentable, y esto tengo que lamentar, que el gobernador de mi departamento, señor Luis Fernando Camacho, lastimosamente no ha asistido. Debemos reconocer que los mayores perjudicados con esta decisión de suspensión somos nosotros, los cruceños, porque somos el departamento que ha recibido el porcentaje mayor de migración. En este momento estamos bordeando los 4 millones de habitantes y percibimos un presupuesto que no guarda relación con esta cantidad poblacional. Pero también tenemos el problema de que no tenemos la asignación de los curules correspondientes. De modo que somos los principales afectados en este tema. Lo lamentable es que quien tendría que haber ido a defender la posición de los niños, que es el gobernador Camacho, lastimosamente con argumentos absolutamente pueriles, no ha asistido, es decir, manifestar de que no había pasajes para asistir a esta reunión, convocada ciertamente con mucho tiempo de anticipación, no encuentra sustento. Yo quiero decirle que ese es un justificativo que definitivamente nadie lo entiende ni lo acepta, porque no es correcto. Esa inasistencia definitivamente nos está causando a todos los cruceños mucho problema. Los mayores perjudicados, reitero, somos nosotros. Y por supuesto, cuando toma el Consejo Nacional de Autonomía, toma la decisión de posponer el censo previsto inicialmente para el 16 de noviembre del presente año, posponer para el 2024, entendemos nosotros, independiente de la posición política que pudiéramos tener, me parece un plazo demasiado largo. Creo que deberíamos actuar con un poco más de racionalidad en ese marco, nosotros por lo menos como parlamentarios de Santa Cruz y pertenecientes al MAS, ciertamente plantearemos que esta fecha pudiera encontrar un término medio y ojalá, creo que en un año podríamos concluir con todo el trabajo presencial, de modo que el 2023 podríamos llevar adelante el censo de la manera más transparente y eficiente posible, que es lo que reclama toda la ciudadanía, y creo que nosotros compartimos esta preocupación. De modo tal que creo que, si bien es cierto, por un lado encontramos razón y sustento para el diferimiento de la fecha, el verificativo del censo, sin embargo, entendemos que esta fecha prevista para el 2024 es muy larga. Creemos que podría ser el 2023, tiempo en el que tanto la elaboración de la papeleta censal, así como la actualización estadística, cartográfica, podría concluir y tendríamos en consecuencia un censo dentro de los parámetros que esperamos
se desarrolle, un censo que nos dé los datos que esperamos, unos datos, unas informaciones que nos permitan desarrollar políticas públicas, una planificación en ese marco a 10 años de verificativo de las elecciones, o perdón, del censo. Y eso es lo que creo que todos queremos, Lucía. Muchas gracias, senador. Vamos a dirigirnos ahora al senador Baca, a quien le decimos que, bueno, el Consejo de Autonomías justificó su decisión de postergación del censo arguyendo temas como el COVID, la socialización de la boleta censal, incorporación de idiomas indígenas, cartografía estadística, son la ausencia, ¿no?, de actualización de la cartografía. Estos son los argumentos por los cuales se postergó el censo. Más bien parecería que falta una explicación técnica mucho más clara, más precisa, que no solamente cite temas como el COVID, por ejemplo, que ya se conocían, ¿no? Ya teníamos en abundancia este justificativo anteriormente. ¿Cuáles serían las personas, las instituciones, quienes deberían hacer una explicación técnica más precisa y que justifique también la fecha, que parece ser el mayor tema de descontento, no solamente entre la población de Santa Cruz, sino, creo, a nivel nacional? Adelante, por favor, senador Baca. Gracias, Lucía. Yo agradezco en particular la sensatez de don Willy cuando hace una exposición en la que prácticamente coincidimos. Lo que pasa, Lucía, es que hay que contextualizar también la reunión del día de ayer. Es cuando el Consejo Nacional de Autonomía se reúne con la propuesta de diferir el censo para el año 2023 entre mayo y junio. 24. ¿Sí? Hasta ahí hay con esa premisa se reúnen precisamente. En el interín de la reunión, y obviamente ya en el corolario de la misma, sale el comunicado de que este diferimiento lo han decidido para el año 2024. O sea, ese es el vacío, ese es un poco lo que nosotros no logramos entender. Claro, si uno comienza a hacer un juego de especulación, puede decir, caramba, aquí hay un intento de manipulación de los procesos o del ciclo electoral del año 2025, lógico, te pone cercano, no vas a poder, por ejemplo, sanear el tema de padrón electoral, no vas a poder definir el tema de escaños y curules parlamentarios, eso vas a generar problemas políticos en las regiones, no vas a poder definir definitivamente el asunto de, por ejemplo, delimitaciones y demarcaciones territoriales interdepartamentales, y entre otras cosas, no vas a poder definir a ciencia cierta el tema que es tan sustancial para todos los bolivianos, que es el asunto del pacto fiscal, que nos los venimos posponiendo desde hace tiempo, por lo menos en el tema de la discusión. Entonces, si uno entra en el juego de la especulación, uno diría que hay una especie de trampa en aquello, y obviamente quien hace trampa no deja nada al azar. Entonces, ¿por qué se entra a una reunión donde se tenía la premisa de diferir la fecha para el año 2023, y luego resulta que no, para hacerlo bien hay que hacerlo el 2024, cuando el proceso previo, y me refiero al presente año y al año pasado, toda la información que daba el gobierno indicaba precisamente que todo estaba bajo control y que se tenía... Es más, fíjate, Lucía y colega Willy, no sé si usted estuvo presente en la interpelación del día 24 de junio al ministro de Planificación. Él indicaba que prácticamente el 98% de la boleta censal y de la cartografía estarían prácticamente resueltas. Y ahora, vaya sorpresa la que tenemos, ¿no es cierto? Cuando nosotros evidentemente manejábamos la información de que no se tenía resuelta ni siquiera el 40% en tema de cartografía. Pero ese es un elemento circunstancial. Entonces, lo que no se ha podido explicar a la opinión pública es precisamente el contenido y las características del por qué diferir para 2 años el tema censal, cuando básicamente por la propia información del gobierno todo estaba bajo control y que se tenía un importante avance. Nosotros consideramos que es suficiente el tiempo a mayo y junio, es más, lo habíamos solicitado.
Entonces, en ese sentido, a quienes se le debe trasladar precisamente la pregunta y de manera incisiva es precisamente a quienes han tomado este tipo de decisión y que en algún momento tampoco reclama tal decisión, por ejemplo, la irresponsabilidad del Ministerio de Planificación y del INE de venir sistemáticamente ocultando información y mintiéndonos al país. Ese es el problema y eso es lo que más nos preocupa, querida Lucía, además de cómo se va a gastar la plata de que nos hemos prestado a través de 2 leyes, etcétera. Hay un montón de cuestiones que quedan ahí en el limbo y es necesario que sean aclaradas, ¿no? Perfecto. Vamos a preguntarle al senador William Torres, del MAS, solamente si se cambia, por ejemplo, la fecha y se la traslada nuevamente al 2023, ¿cree usted que no habría ningún problema? Lucía, y esto decirle con el mayor respeto a don Fernando, ciertamente manifestar que la primera decisión fue para el 2023 es una especulación. Lo cierto es que, y lo oficial es lo que dijo el gobierno, lo que dijo el presidente, que sería para el 2024. Y es sobre esas bases que nos manejamos. En lo personal, y lo decimos como cruceños, porque somos el departamento que, diríamos, mayor perjuicio recibimos a partir de esta decisión. Nosotros lo que estamos haciendo de manera responsable es plantear que este plazo de diferimiento, que es excesivamente largo desde mi punto de vista, debería ser reconsiderado, y esta no es una decisión del presidente Luis Arce, eso debe quedar claro. Esta es la decisión de 8 gobernadores, de 8 alcaldes, de organizaciones sociales que representan una gran parte de los bolivianos. Son ellos los que, desde mi perspectiva, nosotros plantearemos que se convoque nuevamente a este Consejo Nacional de Autonomías para que se reconsidere esta fecha, dado que es evidente lo que acaba de manifestar el colega Vaca. Es cierto que la anterior ley que declaraba una prioridad nacional el censo no ha sido abrogado aún. Entre tanto, esta sigue corriendo. Pero claro, esta seguramente se aprobará en pocos días y entrará en vigencia la otra. Para que esto se dé, creo que tenemos el tiempo suficiente para replantear y para pedir que el Consejo Nacional de Autonomías reconsidere y vea la posibilidad de un término medio entre el 2022 y el 2024, que sería el 2023. Creo tiempo suficiente como para poder concluir con la actualización cartográfica, que es una de las tareas ciertamente más complicadas, porque demanda no solo de tiempo, sino de muchísimo esfuerzo. Pero además creo que se concluiría también con todo lo que significa la elaboración de la boleta censal y todo el trabajo precensal requerido para este efecto. En consecuencia, creo que no habrá, desde mi perspectiva, mayor dificultad. Por lo menos deberán los gobernadores, alcaldes, etcétera, que son los que conforman el Consejo Nacional, deberán asumir una acción, una actitud mucho más coherente y responsable con las exigencias de la población. Senador Torres, perdimos la imagen de su cámara, perdimos la imagen. Ahora sí, ya está recuperada. Siga, continúe. Muy bien. Decía, en el caso nuestro, como Santa Cruz, exigiremos que el gobernador de mi departamento actúe con mayor responsabilidad y en consecuencia con las necesidades de la población. No es posible argumentar que por falta de pasajes no haya podido asistir a una reunión tan importante donde se han establecido políticas que afectan a nuestro departamento. No es posible que el gobernador Luis Fernando Camacho, suelto de brazos, nos diga: no pude asistir y bueno, ¿y qué hacemos? Nada. Ahora hay que convocar a marchas, hay que convocar a mitines y una serie de cosas. Ese no es el camino. Creo que el camino es sentarse entre los 9 gobernadores, los alcaldes municipales, la FAM, etcétera, etcétera, y tomar decisiones consensuadas, conjuntas, que beneficien a todos los bolivianos, aunque sabemos que el mayor perjudicado
ciertamente Santa Cruz, porque entendemos que el departamento que ha recibido mayor cantidad de población migrante hemos sido nosotros. Tenemos un presupuesto, una asignación presupuestaria que no guarda relación con la cantidad de población. No tenemos los escaños parlamentarios que debemos tener. Sí. En fin, somos los más afectados. Muchas gracias. Por ello creo que debe convocarse a una nueva reunión del Consejo Nacional de Autonomías. Quiero agradecerles mucho al senador Baca y al senador Torres el haber acudido a nuestra invitación vía Zoom. Muchísimas gracias.